Bienvenidos un miércoles más a Granada entre libros, el espacio que dedicamos a la literatura en Onda Luz Televisión. Y esta semana tenemos, es una ocasión especial, traemos a Pepa Merlo. Ella es profesora en la Universidad de Granada, es investigadora, es narradora, es guía también en la Huerta San Vicente, pero no viene es escritora, pero no viene a hablarnos de un libro escrito por ella, sino viene a hablarnos de dos ediciones que ella ha trabajado, uno publicado con Cátedra, que es el Diván de Tamarit, de Federico García Lorca, una obra que conocemos todos, y luego también una novela publicada en Renacimiento, en la Escuela de Plata, la colección Escuela de Plata, que es Una sombra entre los dos, de Elizabeth Mulder, escritora de la generación del 27, de la Sin Sombrero. Bueno, vamos a empezar, si te parece, por Federico García Lorca. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Pepa. Bienvenida. Cuéntanos, yo sé que esto sale porque escribiste tu tesis doctoral, tú eres doctora en literatura, fue sobre la obra del Diván del Tamarit. ¿Cómo eliges esto del Diván del Tamarit como tema de tesis y cómo luego viene el tema que te pide Cátedra, ¿no? que se publique la edición del libro? Bueno, los temas de la tesis a veces, cuando uno decide hacer una tesis, elige un tema, a veces son aleatorios. En mi caso no lo fue. Yo ya llevaba muchísimos años trabajando en la huerta y especializada en Federico García Lorca, y para mí el Diván del Tamarit era su obra culmen, ¿no? su libro de poemas más conseguido, porque él en el Diván del Tamarit ya ha aprendido y sabe fusionar aquel neopopularismo del que se arrepintió un poquito con los años y ese excesivo surrealismo, por ejemplo, de Poeta en Nueva York. Entonces lo une todo en una mezcla perfecta, que es ese libro. Entonces yo, leyendo distintas ediciones, empiezo a ver que según la edición que uno tuviera en la mano, pues veía un verso u otro verso. Es decir, la puntuación, por ejemplo, varía muchísimo entre una edición y otra. Un verso donde termina en punto y coma, en otra edición termina en punto, en otra edición no tiene nada, en otra edición tiene una coma. Y luego, en una edición, a lo mejor en un poema ponía hierba en lugar de niebla, en lugar de hierba, por ejemplo. O, ejemplo ya más brutal, un verso de Lorca que dice: todas las noches comiendo los membrillos de veneno, ¿no? Esa metáfora, esa imagen del dolor, ¿no? Al morder un membrillo, ¿no? que ya solo pensarlo se nos pone la cara, ¿no? Así, ¿no? Y de pronto en una edición, en varias ediciones, lees toda la noche corriendo los membrillos de veneno, que tú dices, no hay figura poética que pueda justificar a un membrillo corriendo, ¿no? Claro, lo que pasa es que esta cosa de Lorca, que es surrealista, pues todo vale, y no todo, no claro, todo vale. Porque bueno, es un libro que, para los que no lo sepan, que se publicó póstumamente, entonces pues, efectivamente no tiene una revisión final de Federico donde se pueda cotejar, ¿no? Hubo un intento de publicar el libro en vida por la Universidad de Granada. Terminó, no se publicó. Bueno, la historia es bastante larga, la guerra en medio, el asesinato, en fin. Se publicó luego en Nueva York, ¿no? Sí, en el año 40. Salieron unas galerías de ese libro y un poco las primeras ediciones, desde la primera edición del año 40 en adelante, las primeras ediciones se basan un poco en aquella galerada de aquella edición fallida que la Universidad de Granada pues nunca terminó de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hice? A ver, ¿qué edición me convence más? Pues no lo sé. Irte a la fuente. Me fui a los manuscritos. ¿Y qué es lo que hago yo en esta edición? Reproducir tal cual los manuscritos. Es decir, ofrecerle al lector el poema tal y como lo concibió Federico García Lorca, ¿no? Ahí están puestos, porque claro, es una edición crítica, sabes que Cátedras son ediciones críticas, entonces están puestos todas las variantes que hay en todas las ediciones, a ver, importantes, porque ediciones de Federico García Lorca, tela, ¿no? Entonces, de las ediciones más importantes, todas las variantes que hay, aquellos poemas que salieron publicados en vida, ¿no? Poemas sueltos en revista o en antología o tal, he intentado respetarlos, puesto que he pensado que él daría su visto bueno, ¿no? Para la publicación, pero si hay algún cambio en el manuscrito, está anotado, en el manuscrito pone tal, ¿no? En fin, pero intentar decirle al lector, bueno,
están todas estas ediciones, están todas estas variantes, a veces los libros, el libro, un verso es completamente distinto de una edición a otra. Este es lo que escribió Federico García Lorca. La edición en Renacimiento de esta autora de la generación del 27, que afortunadamente desde hace unos años se están recuperando un poco, ¿no?, a esas mujeres invisibilizadas, que algunas eran brillantísimas, como es el caso de Elizabeth Mulder, que yo ahora, a raíz de la edición, he estado leyendo un poquito, ¿no?, sobre su biografía. Esta mujer que era traductora, poeta, escribía libros infantiles, novelas, viajaba, manejaba idiomas, era una tipa espectacular, ¿no? O sea, bueno, aquellas mujeres que pertenecieron a aquel grupo de una sociedad burguesa, alta, que se echaron a la espalda un cambio desde el punto de vista de la mujer, eran mujeres atípicas, ¿no? Y hacían de todo. El caso de Elizabeth Mulder, pues es un personaje en sí misma de novela. Ella es una narradora brutal, pero en sí misma es un personaje de novela. Yo la descubro en Peces en la Tierra, en la antología que hice en el 2010. Intenté abrir una puerta que parece que un portón que está abriéndose de par en par, y entre aquellas mujeres que recogí en la antología de Peces en la Tierra estaba Margarita Ferreras, por ejemplo, estaba Elizabeth Mulder. Ella me interesó mucho, me puse a investigar más sobre ella y me di cuenta que, aparte de una gran poeta, era una excelente narradora. Es más, yo creo que es mucho más excelente narradora que poeta. No quiere decir que sea mala poeta, que no lo es, que es una buena poeta, pero es una narradora increíble. Esta novela, que es su primera novela, que la publica en el año 34, es la primera novela feminista que se escribe en este país. Rosa Chacel había escrito Teresa, pero no la publica hasta después. Pero es feminista desde... no es un panfleto feminista esta novela, por eso es tan buena. Ella no hace una reivindicación de la mujer en ningún momento, ni es una novela panfletaria, no. Ella te está mostrando una sociedad supuestamente que en los años 30 acepta a la mujer, o está intentando aceptar a la mujer en la vida social, en la vida cultural y tal. Pero ella te va evidenciando la mentira de esa sociedad, ¿no? Como esa sociedad es una sociedad en la que sí, te voy a dejar que tú estudies medicina, por supuesto, para que te entretengas, pero en realidad el objetivo de tu vida tiene que ser casarte, y lo primero en tu vida tiene que ser tu marido y tu casa y tu hijo, y ya está, ¿no? Entonces, es una novela en ese sentido muy moderna por el modo de tratar el tema, y escrita maravillosamente. Tiene una prosa limpia, muy moderna. Ella, por ejemplo, que era una gran amante del cine, eso se ve en su novela. Hay momentos en el que el lector está como si una cámara se acercara a la ventana de una casa y el espectador viera lo que está pasando en esa casa a través de la ventana. Ella te lo muestra así, como con movimientos de traveling de una cámara, como escenas que son fotografías, claro, técnicas narrativas que se han elogiado en hombres, en escritores hombres posteriores, pero no en ella, no por nada, no es una cuestión de machismo, sino porque no se conocían, que bueno. Invisibilizada, esto es lo que comentábamos. Entonces, ¿no? Pues es una novela. Ahora, por ejemplo, amigas, amigos que la han leído me dicen, pues claro, uno piensa, como tenemos esa cabeza, ¿no?, que ya damos por hecho lo que sea, uno piensa, mujer, una novela del 34, menudo rollo, seguro que será muy cursi, será horriblemente cursi, porque también tendemos... o anticuada, no sé qué. Bueno, pues todo el mundo que se la ha leído me llama y me dice, Pepa, me la he leído en 5 minutos, en una tarde así increíble, no he podido dejar de leer, no me podía creer esto, no me esperaba esto. No es una novela que se lee así, todas sus novelas se leen rapidísimamente, pero esta es una novela estupenda. Me comentabas que para ser una primera novela, además, no, ni muchísimo menos, no se corresponde. Para nada, incluso yo creo que esta novela es mucho mejor que alguna posterior, ¿no? Es una novela estupenda. Dejó en vida una novela inédita, que la dictó
a una sobrina, a una secretaria, la dictó. Y no le dio tiempo ni a corregirla porque murió. Y la estoy corrigiendo y saldrá también en Renacimiento, el retablo de Salomé Amat. Sí, sí. ¿Para cuándo entonces? Eso ya tú que sabes de edición, sabes que No sé, está en para manos 2019 por lo pronto. Pues yo con creo que suerte. sí, yo creo que sí, pues ya está picada y todo, o sea que yo creo que sí, que para 2019. Bueno, qué Sí, pero trabajo. pero tiene otras novelas maravillosas, tiene una novela, porque la que más se conoce es la historia de Java, que es una novela que está bien, una novela interesante, pero tiene otras novelas que desde mi punto de vista son mucho más interesantes. Por ejemplo, El hombre que terminó en las islas, que es una novela con mete el misterio, mete, ¿no?, el preludio a la muerte, ¿no? Y luego su vida es en sí misma una novela que bueno, está por escribirse, ¿no? Comentábamos antes fuera de cámara que aprendió ruso en casa, ¿no? Y dice, bueno, claro, ahora visto así, dice, todo el mundo se pone a internet y aprende idiomas, pero en los años 30... Si se lee en este país, empieza a leerse en este país, por ejemplo, a Punsky, es ella quien hace la traducción. A Baudelaire, a Mary Shelley también la tradujo, pero bueno, esa ya no fue la primera, pero sí que también tradujo cosas de Mary Shelley, o Keats también fue la primera en traducir a Keats, o sea, ella era fundamentalmente traductora también, ¿no? Y de hecho sus amigas eran, por ejemplo, Consuelo Berger, la traductora de Stendhal, ¿no? Y las cartas, la correspondencia entre ellas es increíble, el no, esto no, pues yo pondría esto, pues no, en fin, son un tratado para cualquier estudiante de traducción, ¿no?, por ejemplo. Ella hablaba perfectamente alemán, por familia, ella hablaba inglés perfectamente, ella hablaba, por supuesto, español, ella hablaba catalán, y un día decidió estudiar. ¿Francés también? Francés, claro. Bueno, francés como que... No, claro. decidió estudiar ruso. Yo esto no lo sabía. Se lo pregunté al nieto, a su nieto, Enrique Dauner, que vino a la presentación, y digo, el ruso, entiendo que supiera alemán por familia, inglés, francés, en fin, pero el ruso... Entonces me contó que ella se puso en casa a estudiar ruso. Claro, hoy decimos eso y no pensamos en que en los años 30 no había un Google, no había un sonido, no había unos discos, no había un tal, sino pues habría un diccionario de ruso. Manual horroroso de estos. Y años 30, un diccionario de ruso y ya está. Y cuando ella decidió y consideró que ya tenía el nivel suficiente de ruso, pues se fue a Rusia, que supongo que llegaría sin tener ni idea de ruso, y bueno, sí que volvió con un buen nivel de ruso hasta para traducir a Punsky. En su escritorio, está en su casa, está su escritorio, está todo igual, tiene un montón de cositas de tuches, de nácar, de rusas, ¿no? Sí, era una mujer increíble. Esta mujer, los años posteriores a la guerra y hasta los años 80, todo intelectual que pasaba por Barcelona iba a visitarla, pero no es que iba a visitarla, es que prácticamente pedía audiencia. Si uno lee su correspondencia, como he hecho, encuentra cartas desde Pemán hasta Victoria Kent. Sí, no, yo he visto de hazaña, o sea, locura. Pidiéndole Victoria Kent que por favor le corrija su memoria que quiere escribir. Era uno de los personajes fundamentales en el mundo de la intelectualidad y de la cultura de este país. Se muere ella y desaparece su obra, se borra, se difumina. ¿Por qué? ¿Por ser mujer? No lo creo tanto que sea porque ser mujer. Muchas de las mujeres de aquella época pues se han seguido conociendo y Yo creo que el hecho de que ella fuese catalana hizo que la sociedad española un poquito mirara para otro lado, o no tuviera tanto interés. Y el hecho de que ella escribiera en español hizo que la sociedad catalana mirara para otro lugar, ¿no? Y esta historia estúpida en la que a veces el ser humano se mueve nos ha privado de disfrutar durante muchos años de su narrativa, que es brutal. Bueno, comentabas antes, bueno, que has presentabas el libro con el nieto, que has trabajado en los manuscritos originales del diván, en los manuscritos, ahora hablamos también de otro inédito. ¿Cómo es eso de trabajar, ¿no?, con la fuente, con manuscritos? Estamos hablando de los años 30.
Pues la verdad es que yo he tenido bastante suerte en todos los sentidos, tanto con el acceso a los manuscritos con el Diván, que tanto la Fundación Federico García Lorca me abrió las puertas y tal, como con Elizabeth Mulder. Con Elizabeth Mulder fue doblemente emocionante, porque no solo fue tener sus cartas en mis manos, o los primeros escritos en mis manos, o la novela inédita en mis manos, no solo fue eso, es que fue estar sentada en su silla, en su escritorio, con todo con todas sus cartas, con su vida, ¿no? Porque un poco el despacho de cada uno es nuestra vida, sí, ¿no? Ese rincón. Pues, claro, y bueno, y el nieto generosísimamente diciéndome, bueno, tú mira lo que quieras, libertad absoluta, tal, no sé qué, en fin, es desde el punto de vista un poquito emocionante, desde el punto de vista filológico, si uno no trabaja con lo original se está perdiendo el 70% de lo que está trabajando, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso del Diván, ¿por qué tacha Federico aquí esta palabra para poner arriba en la otra? ¿Por qué elige esta palabra en lugar de esta otra? Eso te está dando el poema, te está dando la música del poema, te está dando el sentido del poema, te está... La evolución del proceso creativo. Exactamente, también, te está dibujando al creador, ¿no? Cómo trabaja, por qué trabaja así, por qué va por una línea por otra. En el caso de Elizabeth Mulder, pues más o menos lo mismo, ¿no? Ella escribía todo a mano, con una letra enorme, o la secretaria que se lo pasaba a máquina, ¿no? Una letra de estas que se quiere ir, ¿no? Se quiere ir del folio, se quiere ir del despacho y se quiere ir de la casa, ¿no? Una letra de estas, y es bastante emocionante. Es caro también, cada tanto 500 euros en gafas no te los quita nadie, porque el hecho de estar con una lupa, una luz, pues sobre todo con Lorca, que la letrita se entiende a veces que se confunda la M de comiendo por la R de corriendo de los membrillos, ¿no? El estar con una lupa, el estar con una tal y el estar fijando continuamente la vista, a ver si qué ha puesto aquí, pues terminas convertida en la señora de Mr. Magoo, pero en fin. Bueno, aparte de hablarnos de estas dos fantásticas ediciones, Una sombra entre los dos, de Elizabeth Mulder, de verdad recomiendo, de Renacimiento, y El diván del Tamarit, en Cátedra, yo te había pedido que nos recomendaras también un libro, y sé que has traído un libro de una escritora granadina. Antes de eso, solo un segundillo, la edición del diván también está comentada, es decir, los poemas están explicados, ¿no? Cada figura, no solo la edición... Además, la mayor parte de la obra, porque el poemario, digamos... El poemario es muy cortito, y están comentados porque la magnolia, qué significa, por qué tal, por qué cual, ¿no? Que el lector que de pronto se pierda en las imágenes de Federico García Lorca, pues un poquito se puede ir encontrándose, ¿no? O descubriendo a otro Lorca, porque las imágenes, pues, cada cual de pronto interpreta algo. Sí. Cuéntanos, ¿qué nos has traído? Pues mira, de toda la extensa gama de la literatura, que podría haber traído nacional, universal, internacional y yo qué sé qué, he pensado que mejor que algo local. Y he traído un libro de cuentos que es de María del Mar Vida, de Coco Vida, que se llama Los cuentos de la perra gorda, que son preciosos, están muy bien escritos, son muy iba a decir tiernos, pero sí y no, o sea, tienen una carga de ternura bastante importante muchos de ellos, pero son también cuentos que usando ese punto de ternura te está mostrando la realidad de una sociedad a veces muy terrible. Coco estuvo trabajando en La perra gorda durante muchísimos años y la mayor parte de esos cuentos están inspirados en historias de gente que le venía a ella, gente que no sabía escribir, por ejemplo, para rellenar un papel, gente que... No, pero está hecha con una prosa también muy cuidada, muy bien corregida, muy ameno, se leen enseguida. Tienen también tienen un cuentecito, por ejemplo, de un gorriones precioso. Es un libro que se lee en una tarde, y luego son cuentos que uno coge un día uno, lo lee, otro día otro, lo lee, ¿no? Pues fantástico, muchísimas gracias por la recomendación, además de Juan Caballo, que están haciendo un trabajo excelente en el último tiempo, ¿no? Con los autores de Granada y de la zona. Cuentos de la perra gorda, de María del Mar Vida, Coco Vida, como la conocemos en Granada. Y muchísimas gracias, Pepa, que esperamos
verte por aquí con la nueva novela de Elizabeth Müller o con algún libro de cuentos tuyos que también va tocando. Todo se andará, Todo todo se se andará. andará, sí. Muchas gracias a ti por invitarme. Gracias.